¿Alguna vez sentiste que Dios permite que ciertas señales salgan a la luz justo cuando el mundo más necesita despertar? Porque ahora mismo, en el río Jordán, testigos aseguran haber visto un fenómeno que no aparece en los noticieros, pero que coincide de forma inquietante con las profecías más antiguas. Quédate, porque cuando escuches lo que está emergiendo de esas aguas, vas a entender por qué millones creen que estamos entrando en una etapa decisiva de la historia. Presta mucha atención. En nuestro planeta existe un territorio donde lo celestial ha tocado lo terrenal durante siglos incontables. Una corriente milenaria que presenció los episodios más extraordinarios de nuestra historia espiritual. Me refiero al Jordán, ese caudal legendario donde Cristo fue sumergido en bautismo, donde Elías separó la corriente con autoridad divina, donde las tribus cruzaron hacia el territorio de la promesa. Sin embargo, hoy día, ese mismo curso fluvial está exhibiendo manifestaciones que dejan perplejos a los expertos y que los fieles interpretan como señales del apocalipsis. Quienes habitan sus riberas narran una sensación atmosférica distinta, espesa, impregnada de algo inexplicable. Los que pescan allí mencionan resplandores inusuales suspendidos sobre el líquido, centelleando como insectos luminosos que rechazan apagarse. Hay quienes perciben pulsaciones constantes bajo la superficie terrestre, como si el planeta entero estuviera expresando angustia. Esa angustia nos trae a la memoria lo escrito en Romanos, que todo lo creado espera con expectativa intensa la revelación de aquellos que son hijos del Altísimo. Entonces surgieron los relatos. Material audiovisual empezó a propagarse en Internet, mostrando el cauce transformado en escarlata. Tonos profundos y extendidos, reminiscentes de instrumentos de viento ancestrales reverberando por el valle cuando cae la noche. Figuras sombrías deslizándose precisamente bajo la superficie líquida. Hay quien lo atribuye al azar, hay quien busca justificaciones científicas, pero aquellos familiarizados con los textos sagrados intuyen profundamente que el cronómetro profético celestial está pulsando con mayor intensidad que antes. Verás, este caudal jamás ha sido una simple formación geográfica. Ha servido como plataforma divina siempre que el Creador ha querido señalar un cambio fundamental en el devenir humano. Allí Josué guió a las tribus hacia el cumplimiento, representando el tránsito desde la aridez hacia la realización. Allí Elías impactó las aguas antes de elevarse hacia las alturas en un carruaje flamígero. Y precisamente allí, el Mesías se sumergió para ser bautizado, iniciando su labor pública mientras las esferas celestes se rasgaban y el aliento divino bajaba, adoptando la apariencia de una ave blanca. Pero actualmente, algo se ha transformado drásticamente. Quienes estudian la ciencia no hallan justificación para las modificaciones súbitas en los elementos químicos del líquido. Los expertos en civilizaciones antiguas están perplejos por los objetos milenarios que afloran desde su fondo, y los devotos no pueden desoír esa energía aplastante que numerosas personas empiezan a experimentar cuando se aproximan a sus bordes, como si la dimensión temporal se estuviera curvando, como si el plano espiritual estuviera ejerciendo presión más intensa que nunca. Familia, ¿y si nada de esto fuera casual? ¿Y si el Jordán, esa frontera sagrada ancestral entre la garantía celestial y la existencia terrenal, estuviera reactivándose otra vez para proclamar el período final previo al retorno del Cristo? En los textos bíblicos, el líquido jamás es meramente líquido. Simboliza limpieza, restauración, castigo y génesis. Cuando llegó la inundación en la época de Noé, representó tanto aniquilación como rescate, sentencia para ciertos, redención para otros. Cuando las tribus atravesaron el Mar Bermejo, simbolizó el tránsito desde las cadenas hacia la autonomía. Y cuando Jesús penetró en el Jordán, señaló la posibilidad de la especie humana para acceder a la existencia perpetua mediante él. Entonces,
¿Qué sucedería si las sacudidas actuales, las corrientes escarlata y los ecos perturbadores bajo el cauce no fueran azares, sino advertencias, resonancias proféticas del llamado divino, instando a sus creyentes a reaccionar antes de que la oportunidad se esfume? Permíteme cuestionarte algo. ¿En qué momento fue la ocasión más reciente cuando experimentaste ese estremecimiento sagrado dentro de tu ser? Esa percepción de que algo monumental se está desplegando. Lo percibes cuando examinas los informativos, ¿cierto? Confrontaciones intensificándose en Oriente Próximo, habladurías de enfrentamiento en torno a la Ciudad Santa, cauces evaporándose, territorios enfrentándose mutuamente. El Éufrates, ese mismo curso mencionado en el Apocalipsis, está disminuyendo, dejando al descubierto construcciones antiquísimas bajo su lecho. Y ahora, el Jordán igualmente empieza a desvelar enigmas largamente sepultados. El Mesías nos alertó que esto acontecería. Expresó que existirían indicios en las esferas celestes y sobre el planeta, congoja entre territorios y seres humanos desvaneciéndose de pavor por lo que vendría sobre la civilización. Y posteriormente pronunció algo formidable. Cuando observen que estas situaciones empiezan a manifestarse, eleven sus rostros, porque su liberación se aproxima. ¿Sería posible que el cauce jordano esté alzando su propio clamor como componente de esas mismas advertencias? ¿Podría este curso sagrado estar testimoniando que el regreso del soberano está más próximo de lo que imaginamos? Cuando medito sobre esto, visualizo al Jordán no simplemente como un caudal, sino como un testimonio palpitante, una corriente que ha transportado las marcas digitales del Altísimo a lo largo de todas las generaciones. Es como si el propio cauce conservara la memoria, conservara el recuerdo de los pies sacerdotales transportando el cofre del convenio, conservara el bramido de los guerreros de Josué al penetrar en la garantía, conservara el salpique cuando el vástago de Dios entró y las alturas rugieron en aprobación. Y actualmente quizás conserva algo adicional, una garantía definitiva, que aquel que se elevó desde esas corrientes retornará algún día en potencia y majestuosidad. El Jordán se ha transformado en algo superior a un símbolo. Se ha metamorfoseado en un cristal que proyecta la situación espiritual de la civilización, anteriormente inmaculado, actualmente envenenado, anteriormente desbordante, actualmente evaporándose. Es una representación del estado espiritual de la especie humana. No obstante, incluso en su deterioro, incluso en su estremecimiento, el Creador está comunicando y está expresando: retornen al líquido, retornen a mí. Probablemente de eso se ocupan verdaderamente estos sucesos. No de pánico ni de fascinación, sino de reactivación. El Creador está convocando a sus creyentes a reaccionar antes de la avalancha del castigo, a transitar desde la apatía hacia la certeza, desde el ritual hacia la conexión. Por tanto, si estás presenciando esto y experimentas ese jalón en tu alma, no lo desatiendas. Eso no es pánico, es el aliento sagrado murmurando: este es tu instante, retorna, transfórmate, alístate, porque lo que está transcurriendo en el cauce jordano no es simplemente una rareza inexplicable, es una prédica palpitante, un comunicado inscrito en líquido, en mineral y en la temporalidad misma. El Mesías retorna prontamente. Y mientras las resonancias reverberan bajo el suelo y las corrientes empiezan a metamorfosearse, el comunicado celestial se torna más nítido. El cauce está proclamando y el Creador está convocando a sus creyentes de vuelta al hogar. Familia mía, si lo que estaba transcurriendo en el Jordán ya había dejado a los individuos mudos, el piso tembloroso, las corrientes escarlata, las resonancias inquietantes emergiendo desde las profundidades,
Entonces, lo que sobrevino después estremecería incluso al espíritu más incrédulo. Los especialistas en civilizaciones antiguas, rastreando indicios de extraños movimientos de depósitos cerca de una curva reseca del cauce, ejecutaron un hallazgo que lucía casi imposible de aceptar. Bajo estratos de mineral ancestral y barro fluvial, extrajeron algo colosal, una efigie pétrea de más de 3 metros de estatura. Su apariencia era antropomorfa, pero no antropológica. Su anatomía estaba labrada con exactitud antinatural, musculatura esculpida como piedra pulida, y tras su dorso, extremidades alares, amplias, imponentes, pero replegadas rigurosamente como congeladas en subordinación. Y el rasgo más singular de todos, su semblante, apacible pero perturbador, párpados semicerrados, como contemplando algo más allá de la dimensión temporal misma. Los informes del hallazgo se difundieron como combustión incontrolable. Los expertos se precipitaron a examinarlo, pero lo que verdaderamente los desorientó fueron las inscripciones labradas a lo extenso de sus extremidades, trazos de grafías que no concordaban con ningún idioma reconocido. Los eruditos hebraicos no lograron descifrarlos. Los expertos en lenguas antiguas quedaron desorientados. No obstante, ciertos notaron algo inquietantemente reconocible. Los caracteres se asemejaban a fragmentos de escritura hallados en placas mesopotámicas, grafías en algún momento vinculadas con escrituras angelicales ancestrales y sabiduría vedada. Para los devotos, esto no era una efigie corriente. Recordaron el Génesis, donde expresa que los vástagos del Altísimo bajaron y desposaron a las descendientes de los mortales, y de esa fusión surgieron los Nefilim, los colosos, los formidables, entidades nacidas de una insurrección que alcanzó las esferas celestiales mismas. ¿Podría esta efigie bajo el cauce Jordano estar vinculada con esa narrativa ancestral? El texto de Judas nos alerta sobre esos mismos seres celestiales, aquellos que no conservaron su propia residencia, sino que desertaron su ubicación apropiada. Expresa que fueron encadenados con grilletes bajo la penumbra para la sentencia del día monumental. Y el Apocalipsis menciona 4 seres celestiales, encadenados en el cauce del Éufrates, aguardando su liberación en el momento designado del desenlace. Pero aquí está lo escalofriante. El Jordán no se encuentra distante del Éufrates. ¿Podría esta zona, este tramo sagrado de territorio, donde las alturas siempre han rozado el suelo, ser el lugar de reposo de otro que fue clausurado hace prolongado tiempo? Familia. Los textos bíblicos nos expresan que la insurrección se inauguró mucho antes de que la humanidad deambulara por el planeta. Lucifer, el más radiante de los seres celestiales, se precipitó por arrogancia. Y cuando se precipitó, otros lo acompañaron. Seres celestiales que permutaron su esplendor por depravación, que procuraron fusionar lo celestial con lo terrenal. La inundación de los días de Noé no fue simplemente para erradicar la perversidad antropológica, fue para depurar el planeta de lo que se había tornado aberrante, una creación degenerada por la insurrección espiritual. Actualmente visualiza por un instante que lo que fue sepultado bajo el cauce Jordano no era simplemente expresión artística o leyenda, sino un indicador, una alerta dejada por generaciones ancestrales que habían contemplado situaciones excesivamente pavorosas para narrar. ¿Y si sepultaron esta efigie no como homenaje, sino como clausura? Un recordatorio de que bajo este cauce algo formidable había sido retenido por la extremidad del Altísimo. Cuanto más examinaban la efigie los especialistas, más enigmática se tornaba. Sus órbitas, fabricadas de un mineral distinto, parecían destellar bajo determinadas iluminaciones.
Sus extremidades alares portaban diseños que lucían casi como tegumentos, y bajo su torso, grabado tan levemente que solo bajo radiación ultravioleta podía visualizarse, existían 7 señales circulares dispuestas como una formación estelar. Un experto lo describió como un diseño que se percibe cosmológico, como si estuviera destinado a sincronizarse con las esferas celestes. Familia, cuando escuché eso, mi órgano vital tembló porque los textos bíblicos expresan en el Apocalipsis que existió confrontación en las alturas. Miguel y sus seres celestiales combatieron contra la serpiente primordial, y la serpiente primordial fue expulsada al planeta. ¿Sería posible que esta efigie sea una penumbra, una resonancia tangible de esa confrontación ancestral? Nos hemos habituado a escuchar sobre hallazgos arqueológicos, pero este se percibe distinto. No simplemente señala hacia el pasado, señala hacia la profecía. El Mesías expresó que los días postreros serían como los días de Noé, periodos de degeneración ética, engaño espiritual y manifestaciones inexplicables. Lo contemplamos actualmente, desarrollo tecnológico progresando más velozmente que nuestra moralidad, territorios estremeciendo, naturaleza expresando angustia y penumbra espiritual infiltrándose en la civilización camuflada de iluminación. ¿Podría este ser celestial precipitado bajo el Jordán ser una representación profética? Un recordatorio de que lo que fue clausurado hace prolongado está siendo permitido resurgir. Conserva en la memoria: el Creador jamás desvela sin propósito. Exhibe advertencias no para entretener, sino para reactivar. Y no logro evitar reflexionar. Probablemente este hallazgo no sea una casualidad en absoluto. Probablemente sea el método del Creador de expresar que los límites entre las alturas y el suelo están siendo examinados otra vez. El telón se está adelgazando. Alístense, seamos transparentes, ya sea que esta efigie sea una reliquia ancestral o algo extradimensional, su temporalidad comunica volúmenes. El cauce jordano, un territorio de bautismo y renacimiento, actualmente desvela una efigie que simboliza insurrección y arrogancia. Es como si el Creador estuviera exhibiendo al planeta ambas caras de la narrativa: redención y sentencia, benevolencia y resultado. Reflexiona sobre esto. En el lugar idéntico donde el Mesías se rebajó y penetró en las corrientes para consumar la rectitud, un monumento de esplendor precipitado se eleva desde las profundidades. Iluminación y penumbra, subordinación e insurrección. Es como un cristal de la confrontación máxima celestial y una alerta de que esa misma batalla todavía está rugiendo. No simplemente en el plano invisible, sino en cada órgano vital antropológico. Familia, no considero que esto sea simplemente arqueología. Considero que es teología inscrita en mineral. Un comunicado reverberando a través de la temporalidad expresando: selecciona tu facción porque la batalla entre las alturas y el abismo está más próxima de lo que reflexionas. Y aquí está la cuestión. Mientras los expertos debaten su procedencia y las autoridades restringen discretamente los datos sobre el territorio, los individuos que visitan esa zona describen experimentar algo, una energía. Ciertos expresan que se percibe aplastante, otros expresan apacible, pero casi la totalidad expresan lo idéntico: no se percibe de este planeta. Por tanto, probablemente la interrogante no es si la efigie está animada o es ancestral, sino si la existencia espiritual que simboliza está empezando a agitarse otra vez. ¿Sería posible que el Creador esté permitiendo que situaciones ancestrales resurjan, no para atemorizarnos, sino para recordarnos que su comunicado es verdadero? El Mesías nos expresó que no existe nada sepultado que no será desvelado. Y mientras el cauce jordano continúa evaporándose y descubriendo enigmas largamente sepultados, probablemente eso es precisamente lo que está transcurriendo. Desvelamiento en el sentido más tangible. El Jordán ha contemplado voceros divinos, prodigios y actualmente advertencias que señalan hacia el retorno del soberano.
Y si esta efigie precipitada bajo el cauce verdaderamente simboliza insurrección, entonces el segmento próximo desvelará algo incluso más serio. Una advertencia no labrada en mineral, sino inscrita en corrientes carmesí. Familia querida, lo que transcurrió posteriormente a lo extenso del cauce Jordano dejó incluso a los incrédulos más endurecidos estremecidos. Se inauguró silenciosamente. Solo una decoloración tenue próxima a la ribera, una franja delgada de carmesí zigzagueando cauce abajo. Pero en cuestión de momentos, la transformación se difundió como ignición descontrolada. La totalidad de la superficie del cauce resplandecía escarlata bajo el astro solar desértico, como si las esferas celestiales mismas hubieran sumergido su instrumento pictórico en hemoglobina y plasmado la sentencia a través del líquido. Inicialmente, los expertos lo denominaron una manifestación natural, probablemente sedimentos minerales o una proliferación de organismos acuáticos desencadenada por las temperaturas. Pero aquellos que habitan a lo extenso del Jordán comprendían mejor. Habían contemplado este cauce cada jornada de sus existencias. Jamás había lucido así. La tonalidad no era opaca ni turbia, era intensa, vibrante, casi fosforescente. Y la fragancia, los individuos expresaban que transportaba el mismo tono ferroso que el hierro, como el aroma de la hemoglobina. Cuando se propagó la información, centenares se congregaron en las riberas, peregrinos, habitantes locales, hasta comunicadores. Ciertos derramaron lágrimas, otros elevaron plegarias, unos cuantos permanecieron paralizados en mutismo. No era simplemente la visualización lo que los impactó, era lo que experimentaban. Una quietud densa saturaba la atmósfera, como si la creación misma estuviera reteniendo su exhalación. Casi podías experimentar que el mismo Altísimo, que en alguna ocasión transformó el Nilo en hemoglobina, estaba comunicando otra vez a través de las corrientes de su propio territorio garantizado. Conservas esa narrativa en la memoria, ¿correcto? En el Éxodo, el Creador despachó a Moisés hacia el faraón con un comunicado elemental: libera a mi comunidad. Cuando el faraón rechazó, el soberano impactó a Egipto con castigos para desvelar su potencia y exponer la rigidez de los órganos vitales antropológicos. El primero de esos castigos fue el cauce transformándose en hemoglobina. No fue simplemente un prodigio, fue un comunicado, una advertencia de que el Altísimo de las esferas celestiales gobierna sobre el planeta y que su benevolencia posee límites cuando la insurrección rechaza transformarse. Y actualmente, milenios posteriormente, el patrón idéntico parece estar reverberando, pero esta ocasión no es simplemente Egipto. Cauces alrededor del globo han empezado a tornarse carmesí. Corrientes en la nación asiática, vías fluviales en territorios sudamericanos, canales en regiones europeas, incluso precipitación descendiendo escarlata en territorios del Océano Índico. Los expertos luchan por justificaciones, pero ninguno logra explicar el momento, la repetición, el patrón planetario. Y aquí, en el cauce Jordano, la vía fluvial más sagrada del planeta, la advertencia aparece otra vez. Familia, considero que esto es superior a casualidad. Considero que las esferas celestiales están despachando un comunicado a una civilización que ha desatendido cómo escuchar. Habitamos en una época de insurrección donde la transgresión es aplaudida, la santificación es ridiculizada y la veracidad es redefinida. No obstante, a través de la totalidad del estruendo, el Creador todavía comunica. Y cuando sus creyentes cesan de escuchar su comunicado, ocasionalmente Él permite que el planeta brame en su ubicación. Los textos bíblicos expresan que previamente a que el Mesías retorne, existirán advertencias en las esferas celestiales y sobre el planeta: hemoglobina, ignición y columnas de vapor. Estas no son manifestaciones aleatorias, son sirenas proféticas reverberando a través del universo natural
para reactivar a una generación adormecida. El líquido carmesí del Jordán podría no ser simplemente una alerta. Podría ser un cristal exhibiendo a la especie humana el estado de su propio órgano vital, envenenado, fracturado y desesperadamente necesitado de depuración. Visualizo la escena esa jornada. El cauce idéntico donde Juan el Bautizante en alguna ocasión bramó: transfórmense, porque el dominio de las alturas se ha aproximado, actualmente fluyendo carmesí, como para reiterar su comunicado. El líquido mismo donde el Mesías fue sumergido, representando extinción a la transgresión y existencia renovada mediante él, actualmente proyectando la tonalidad de su hemoglobina, el costo de la liberación. Es como si el Creador estuviera plasmando el Evangelio a través de la creación misma. Mi vástago expiró por ti. No desatiendas su inmolación. Pero familia, existe algo adicional que observar. Cada ocasión que aparece la sentencia del Altísimo, la benevolencia está próxima. En Egipto, cuando el líquido se transformó en hemoglobina, igualmente fue el inicio de la emancipación para la comunidad del Creador. En el Apocalipsis, cuando los océanos se transforman en hemoglobina, señaliza que el periodo de liberación se está clausurando y el soberano está a punto de retornar. El acto idéntico que aterroriza a la civilización igualmente testimonia de la rectitud del Altísimo y su garantía de rectificar la totalidad de las situaciones. Probablemente esto es lo que está transcurriendo actualmente. El cauce jordano, en alguna ocasión representación de bautismo, actualmente se transforma en representación de alerta definitiva. El Creador está expresando: retornen a mí previamente a que sea excesivamente tardío. Y no obstante, comunica no con furia, sino con afecto. No está procurando atemorizarnos, está procurando reactivarnos. Reflexiono sobre los individuos que lo presenciaron de primera instancia. Ciertos se precipitaron de rodillas y empezaron a elevar plegarias. Otros elevaron sus extremidades superiores derramando lágrimas. Soberano, posee benevolencia. Se escuchó a un individuo masculino expresar: es como si el cauce mismo se estuviera transformando por nosotros. Esa expresión atravesó mi órgano vital porque no es eso lo que la creación ha estado ejecutando durante la totalidad del período. Romanos expresa que toda la creación expresa angustia y aguarda la desvelación de los vástagos del Altísimo. Probablemente lo que estamos contemplando es esa angustia fabricada visible. Una civilización anhelando ser restaurada. Y no obstante, incluso mientras los individuos elevaban plegarias, otros se mofaban. Material audiovisual del líquido carmesí se tornó viral en plataformas digitales, saturado de ironía y burlas. Ciertos lo denominaron falsificado. Otros expresaron: si este es tu Altísimo, ¿dónde se encuentra actualmente? Es devastador, pero igualmente es precisamente lo que el Mesías expresó que transcurriría. Alertó que en los días postreros, numerosos órganos vitales se enfriarían y los individuos se mofarían de las advertencias, expresando: ¿dónde se encuentra la garantía de su arribo? Pero aquellos que poseen órbitas para contemplar y órganos auditivos para escuchar, lo identificarán. Esto no es el desenlace de la narrativa, es el inicio del desvelamiento. El cauce idéntico que transportó las pisadas del Mesías actualmente testimonia de su retorno próximo. Y probablemente, simplemente probablemente, esto es cómo se visualiza la profecía cuando irrumpe en la dimensión natural. No fulguraciones desde las esferas celestiales, sino un cauce metamorfoseando su tonalidad para recordarnos que la temporalidad es reducida, que la hemoglobina del Mesías todavía comunica y que la jornada de la benevolencia se está aproximando a su clausura. Por tanto, mientras contemplamos las corrientes tornarse carmesí, no respondamos con pánico, sino con confianza. Porque cada advertencia de sentencia para la civilización es igualmente una advertencia de liberación
para aquellos que pertenecen al Mesías. El Altísimo idéntico que separó estas corrientes para las tribus y las abrió para su vástago. Alguna jornada separará las esferas celestiales para su retorno, y este cauce carmesí es su murmullo a la civilización. Alístense, mi vástago arriba prontamente. Familia, si las corrientes carmesí del cauce jordano no habían ya estremecido a la civilización, lo que sobrevino posteriormente silenció cada justificación que la disciplina científica podía proporcionar. Se inauguró con una resonancia baja, intensa, perturbadora. No una resonancia que pudieras narrar fácilmente porque no se asemejaba a nada escuchado previamente. No era estruendo atmosférico. No era el rugido de una sacudida telúrica. Era algo que lucía elevarse desde bajo el piso, como si el planeta mismo estuviera expresando angustia. Inicialmente, los individuos reflexionaron que era una sacudida. Los habitantes de aldeas próximas al recodo septentrional del Jordán reportaron que sus estructuras vibraban durante las noches. Los cultivadores expresaron que sus criaturas rechazaban aproximarse a las riberas del cauce. Ciertos expresaron que lograban experimentar una pulsación bajo sus extremidades inferiores, como una palpitación sepultada en el suelo. Posteriormente, arribaron las capturas audiovisuales, dispositivos telefónicos, instrumentos de captura visual y transmisiones inmediatas. Capturaron lo que resonaba como un cuerno colosal reverberando a través del valle. Una detonación de instrumento de viento prolongada, férrica y aterradoramente hermosa. La resonancia arribaría sin advertencia previa, ocasionalmente al amanecer, ocasionalmente precisamente previo a la medianoche. Cada ocasión que transcurría, las aves se dispersaban desde la vegetación arbórea y las agrupaciones de organismos acuáticos escapaban hacia líquidos más profundos. Los expertos se precipitaron a estudiarlo, transportaron instrumentación sísmica, esperando detectar desplazamiento subterráneo, pero absolutamente nada. Sin sacudidas telúricas, sin alteraciones tectónicas, sin tensión volcánica, el planeta estaba inmóvil, pero algo estaba convocando desde su interior. Ciertos empezaron a denominarlo el lamento del Jordán. Otros expresaron que era el clamor desde las profundidades. Pero para aquellos que comprenden el comunicado del Altísimo, resonaba inconfundiblemente profético, porque el Apocalipsis menciona las 7 detonaciones de instrumentos de viento que proclaman las sentencias del Creador, cada una señalizando una etapa renovada en el desarrollo de su estrategia. Y previamente a que esas detonaciones sean ejecutadas, algo transcurre en las alturas. Existe mutismo, una pausa sagrada previamente a la resonancia que metamorfosea la totalidad. ¿Sería posible que estemos escuchando las resonancias de ese mutismo idéntico siendo fragmentado? ¿Sería posible que las notas tenues iniciales del instrumento de viento celestial ya están temblando a través del planeta? Familia, no expreso esto con ligereza. Los textos bíblicos nos expresan en Romanos que toda la creación ha estado expresando angustia como con agonías de alumbramiento. ¿Y si esa angustia ya no es representativa? ¿Y si el planeta mismo está reaccionando a la tensión espiritual, la proximidad de un instante celestial? ¿No sería la ocasión inaugural que la creación comunica cuando la especie humana rechaza escuchar? Cuando el Mesías penetró en la ciudad santa sobre el Équido, los individuos bramaron: ¡Hosana! Pero los guardianes religiosos exigieron que los silenciara. El Mesías los contempló y expresó: si estos se callan, los minerales bramarán. Y probablemente, familia, eso es precisamente lo que está transcurriendo actualmente. La especie humana ha silenciado el Evangelio. La civilización ha ahogado la veracidad con estruendo, diversión y arrogancia. Y actualmente los minerales mismos, el planeta bajo nuestras extremidades inferiores, han empezado a bramar, recordándonos que el Creador no está en mutismo,
Aquellos que escucharon la resonancia en el Jordán lo narraron como aterrador y sagrado simultáneamente. Ciertos se precipitaron de rodillas derramando lágrimas. Otros expresaron que experimentaron tranquilidad, como si las alturas estuvieran próximas. Y un individuo masculino anciano expresó a los comunicadores: se experimentó como si el Altísimo estuviera exhalando a través del planeta, como si estuviera expresando: reaccionen, vástagos míos, el momento está próximo. Considero que ese individuo masculino poseía rectitud, porque en los textos sagrados, las detonaciones de instrumentos de viento siempre significaron una de dos situaciones: una alerta o una bienvenida. Cuando la comunidad de las tribus escuchó el instrumento de viento en la aridez, los convocó a congregarse ante el soberano. Cuando Josué escuchó el instrumento de viento en la fortaleza amurallada, señalizó la precipitación de fortificaciones. Y cuando la detonación definitiva resuene, Pablo expresa: los extintos en el Mesías se elevarán y nosotros seremos metamorfoseados. Por tanto, ¿y si esta resonancia enigmática bajo el cauce jordano es una alerta previamente a la bienvenida, el recordatorio definitivo previamente a la desvelación? Pausemos por un instante y reflexionemos espiritualmente. El cauce jordano siempre ha representado transición. Es donde los individuos transitaron desde la deambulación hacia la garantía, desde la transgresión hacia la redención, desde la existencia ancestral hacia la renovada. Y actualmente está temblando otra vez, como si se estuviera preparando para un tránsito final, desde la temporalidad hacia la perpetuidad. ¿Y si esta resonancia no es un accidente natural, sino un ensayo celestial? El planeta temblando bajo la carga de la majestuosidad, aproximándose. Porque familia, el Mesías arriba otra vez, y la creación lo comprende. Las esferas celestiales lo comprenden. Incluso los cauces y los minerales lo comprenden. El piso se sacudió, los minerales se fragmentaron. El telón del santuario fue rasgado en dos segmentos. El universo natural reaccionó instantáneamente a la existencia espiritual. Y la situación idéntica podría estar transcurriendo otra vez, no en sentencia todavía, sino en alerta. El Creador está expresando: todavía me encuentro aquí, todavía estoy comunicando. No se adormezcan en esta hora definitiva. Los expertos lo denominarán resonancia acústica, tensión geotérmica o canalización eólica. Siempre poseen sus hipótesis, pero las hipótesis no logran justificar por qué tantos que escuchan la resonancia experimentan convicción. ¿Por qué órganos vitales endurecidos súbitamente derraman lágrimas? ¿Por qué individuos incrédulos se hallan elevando plegarias sin comprender por qué? Porque profundamente cada alma reconoce el clamor de su originador. Y cuando Él comunica, algo ancestral se reactiva. Deseo que visualices permanecer allí próximo al Jordán, la atmósfera inmóvil, el líquido proyectando la luminosidad lunar y posteriormente esa resonancia elevándose como una oleada, estremeciendo el piso bajo tus extremidades inferiores. Te experimentas diminuto, vulnerable, pero completamente contemplado. Comprendes que esto no es simplemente el planeta fabricando estruendo, son las alturas convocando a través del planeta, una resonancia que perfora a través de la lógica y penetra directamente en el alma. Familia, verdaderamente considero que esto es una anticipación, un preludio profético al instante cuando el instrumento de viento del soberano resonará genuinamente. La resonancia que escuchamos actualmente podría ser tenue, distante, pero es suficiente para recordarnos que lo que el Altísimo expresó que transcurrirá. Y cuanto más próximo se aproxima su retorno, más estruendosa la creación bramará. Pero esto fue simplemente el inicio, porque prontamente después de que las resonancias fueron escuchadas, los buceadores retornaron al cauce. Y lo que hallaron bajo esas corrientes temblorosas fue algo que ninguno anticipaba: reliquias ancestrales, organismos imposibles y advertencias que lucen conectar cada profecía desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Si el planeta está expresando angustia, familia, es porque algo sepultado durante milenios está empezando a agitarse, y lo que arriba posteriormente podría ser la advertencia más transparente todavía de que el soberano se encuentra en el umbral. Familia querida, cuando los individuos escucharon las resonancias enigmáticas similares a instrumentos de viento bajo el cauce jordano, la mayoría asumió que había concluido, que probablemente el planeta había liberado su bramido y el enigma se desvanecería. Pero el Creador no había concluido de comunicar, porque prontamente después de que la vibración postrera se asentó en mutismo, los buceadores, explorando las corrientes turbias del Jordán, ejecutaron hallazgos que ninguno podría haber visualizado. No uno, no dos, sino 3 descubrimientos que dejaron a los expertos mudos y a los devotos temblando con reverencia. Se inauguró con un equipo de especialistas subacuáticos en civilizaciones antiguas que estaban ejecutando escaneos de sonar próximo al recodo septentrional del cauce. Su instrumentación captó lo que lucía ser una agrupación de irregularidades sepultadas bajo estratos de limo y mineral. Reflexionaron que podría ser escombros, estructuras ancestrales o remanentes de habitaciones antiguas arrastradas desde inundaciones hace prolongado. Pero mientras excavaban más profundamente, algo extraordinario emergió. El primero era diminuto, casi imperceptible. Un objeto del tamaño de una extremidad superior tallado desde mineral, cubierto en inscripciones enigmáticas. Era suave, perfectamente simétrico y emanaba un destello férrico tenue, incluso en el líquido oscuro. Cuando los buceadores lo transportaron a la superficie y lo depuraron, comprendieron que no era simplemente un artefacto, era un sello, un emblema tallado diferente a cualquier cosa en el registro arqueológico de las tribus. Grabado en su centro estaba la representación de un ser celestial, con 6 extremidades alares, permaneciendo triunfalmente sobre una serpiente enrollada. Alrededor de los bordes existían grafías que precedían al hebraico. Ciertos entre el fenicio y el sumerio, el idioma de las civilizaciones más tempranas. Los expertos estaban desconcertados. Los especialistas en historia expresaron que podría pertenecer a una secta religiosa ancestral, probablemente una agrupación que custodiaba territorios sagrados en los días de los voceros divinos. Pero para aquellos que leen las Escrituras, el comunicado era mucho más profundo. El Apocalipsis narra a un ser celestial descendiendo desde las alturas con una cadena monumental, capturando a la serpiente primordial, la serpiente ancestral, y encadenándola durante 1000 ciclos anuales. ¿Podría este sello ser representativo de ese acontecimiento idéntico? O peor, ¿podría haber sido genuinamente una llave espiritual utilizada para contener algo oscuro bajo las corrientes del Jordán? Los teólogos que examinaron el artefacto expresaron que se experimentaba profético, que el hallazgo de este sello en nuestro periodo podría significar una alteración espiritual. Lo que fue encadenado está siendo estremecido, expresó uno de ellos silenciosamente, y la temporalidad no es aleatoria, pero eso fue simplemente el inicio. Algunas jornadas posteriormente, un hallazgo secundario fue ejecutado varios kilómetros cauce abajo. Mientras el cauce continuaba retrocediendo y el sedimento se fragmentaba abierto bajo el astro solar desértico, un esqueleto fosilizado colosal empezó a aparecer, uno que desafiaba cada categoría reconocida por la disciplina científica. Inicialmente, los investigadores asumieron que era un reptil prehistórico, pero mientras cuidadosamente cepillaban la arcilla endurecida, comprendieron que esta criatura no concordaba con ninguna especie reconocida. Poseía las extremidades elongadas de un depredador, pero la configuración de costillas de algo antropomorfo. A lo extenso de su columna vertebral transitaba una cresta dentada
similar a armadura, y su cráneo portaba protuberancias óseas que lucían perturbadoramente como cuernos. Los paleontólogos lo denominaron un espécimen enigmático, pero para los devotos, un pasaje ancestral arribó a la reflexión. En Génesis, los Nefilim se encontraban sobre el planeta en esas jornadas cuando los vástagos del Altísimo arribaron a las descendientes de los mortales. ¿Podría este fósil ser el remanente de esa fusión vedada? Una resonancia tangible de la degeneración que saturó la civilización previamente a la inundación. Los textos bíblicos expresan que previamente al diluvio, toda la anatomía había degenerado su trayectoria sobre el planeta. Colosos, híbridos y organismos profanos deambulaban, una fusión de lo espiritual y lo natural que transgredió las fronteras que el Altísimo mismo había establecido. La inundación arribó como sentencia para depurar esa degeneración. Y actualmente, milenios posteriormente, una de esas reliquias ancestrales luce estar elevándose otra vez desde bajo el cauce que representa depuración, bautismo y renacimiento. Es casi poético, casi profético que el cauce idéntico, donde la transgresión es arrastrada, descubriría actualmente los remanentes de lo que en alguna ocasión desafió al Creador. Es como si el Jordán estuviera expresando: contemplen, lo que fue sepultado por sentencia está siendo expuesto por benevolencia. El período de desvelamiento ha empezado. Pero familia, si eso no fuera suficiente, algo incluso más impactante emergió posteriormente. Una agrupación de buceadores retornando a la zona idéntica donde las corrientes carmesí habían aparecido, capturaron material audiovisual de un organismo palpitante desplazándose bajo las profundidades. Un organismo tan colosal, tan aberrante, que los expertos todavía no logran concordar sobre qué era. A primera visualización se asemejaba a un cefalópodo gigante de casi 5 metros de extensión, pero sus desplazamientos eran erráticos y su anatomía cicatrizada, como si hubiera sido aprisionada durante siglos. No debería haber estado allí. Los cefalópodos gigantes habitan miles de metros bajo la superficie oceánica, no en cauces de líquido dulce, centenares de kilómetros desde el océano. El material audiovisual exhibió al organismo sacudiéndose violentamente previamente a desvanecerse en la corriente turbia. Los biólogos marinos lo denominaron una irregularidad. Debe haber sido desplazado por alteraciones oceánicas, expresaron. Pero otros murmuraron que podría ser algo ancestral, algo liberado. Y otra vez, las escrituras proporcionaron contexto que la disciplina científica no logró. Isaías menciona al soberano exterminando al leviatán, la serpiente retorcida, la serpiente primordial del océano. El Apocalipsis narra a una bestia elevándose desde las corrientes, transportando pavor a los territorios. ¿Sería posible que lo que apareció en el cauce jordano no sea un organismo aleatorio, sino una representación, otro cristal profético del plano espiritual, una alerta de que el caos está siendo desencadenado? Familia, ya sean estos hallazgos representativos o extradimensionales, su temporalidad no puede ser desatendida. Uno tras otro, advertencias están emergiendo desde el cauce idéntico donde el Mesías fue sumergido. Un sello que comunica de contención, un fósil que rememora los días de Noé, un organismo desde las profundidades que evoca las bestias del Apocalipsis. 3 comunicados, un patrón. Algo está siendo desvelado. Es como si el Altísimo estuviera retirando el telón de la creación, exhibiéndonos que su comunicado no fue simplemente alegoría, fue historia, profecía y futuro simultáneamente. Y actualmente en estas jornadas definitivas, Él está permitiendo que las situaciones sepultadas se eleven para que ninguno pueda expresar que no fuimos alertados, pero deseo que conserves algo en la memoria.
Por cada advertencia de penumbra existe una advertencia superior de iluminación. Si la insurrección ancestral del adversario está resurgiendo, solamente significa que el retorno del soberano está más próximo que jamás. Cada estremecimiento, cada detonación de instrumento, cada desvelación es componente de la cuenta regresiva celestial. Y familia querida, mientras la civilización debate y niega, nosotros que confiamos debemos permanecer reactivados, porque lo que arriba posteriormente no simplemente confirmará la profecía, nos recordará que la confrontación entre las alturas y el abismo ya ha sido conquistada mediante la hemoglobina del Mesías. No obstante, existe un hallazgo adicional, uno que capturaría la atención de la totalidad de la civilización. Una advertencia tan radiante, tan representativa, que incluso los escépticos tuvieron que pausar y cuestionar si las alturas estaban despachando un comunicado de benevolencia previamente a la sentencia. Porque simplemente algunas jornadas después de que el organismo se desvaneció en las profundidades, un joven halló algo destellando en el barro, y lo que descubrió podría ser la advertencia más transparente todavía de que el soberano está arribando. Familia querida, si la reliquia clausurada, el fósil y el organismo desde las profundidades ya habían agitado órganos vitales a través de la civilización, lo que transcurrió posteriormente se experimentó como las alturas mismas colocando un sello sobre la narrativa. Una advertencia definitiva, radiante e inconfundible. Se inauguró no con un equipo de expertos o una multitud de exploradores, sino con algo mucho más humilde. Un joven pastor deambulando por las riberas fragmentadas del cauce Jordano. Estaba guiando su rebaño a través del barro reseco cuando algo captó su órbita. Un destello tenue pero persistente, proyectando la luminosidad dorada solar. Se inclinó, cepilló el polvo y elevó desde el piso una moneda diminuta no superior a su dedo pulgar. Pero lo que sostenía en su extremidad superior no era una moneda corriente. Resplandecía como si estuviera recién acuñada, sus bordes perfectos, su superficie no erosionada a pesar de estar sepultada durante siglos, y la representación grabada sobre ella dejó a la totalidad que la contempló sin expresión. En una faceta existía el semblante de una efigie radiante, no un monarca, no un guerrero, sino un ser coronado con 7 destellos de iluminación. Alrededor de cada destello existían grafías que ningún erudito logró descifrar, marcaciones celestiales ancestrales casi palpitantes en su diseño. Y en la faceta opuesta existía una vegetación arbórea envuelta en llamas. No obstante, las llamas no la consumían. Las hojas permanecían intactas, destellando a través de la ignición. El instante en que representaciones de esta moneda se difundieron digitalmente, la civilización prestó atención. Especialistas de territorios diversos la examinaron. No lograron justificar su procedencia. No concordaba con ninguna civilización o dinastía reconocida. Su oro era más inmaculado que cualquier cosa registrada desde el Oriente Próximo ancestral, y sus grabados, aunque hermosos, lucían seguir ningún idioma reconocido, casi como si estuviera inscrito en las grafías de las alturas mismas. Pero para aquellos que comprenden el comunicado del Altísimo, la significación era cristalina como el cristal. Esa vegetación arbórea ardiente resonó el prodigio del Éxodo, el instante en que Moisés encontró al Creador en la aridez. Conservas lo que el soberano expresó desde esa llama. Retira tus sandalias, porque el territorio donde permaneces es sagrado. Y desde esa ignición, el Altísimo convocó a Moisés para emancipar a su comunidad desde las cadenas. ¿Podría esta moneda sepultada bajo el Jordán durante milenios ser un comunicado celestial resonando esa convocatoria idéntica? Podría ser un recordatorio de que otra vez el Creador se está preparando para emancipar a sus creyentes, no desde Egipto,
sino desde una civilización esclavizada por transgresión y engaño. Tan pronto como los teólogos contemplaron la representación de la efigie radiante con 7 destellos, sus reflexiones fueron al libro del Apocalipsis. El capítulo inicial narra al Mesías permaneciendo entre los candelabros, su semblante resplandeciendo como el astro solar en toda su brillantez. Y el Apocalipsis narra a un ser celestial formidable con un arco iris sobre su cabeza y un semblante radiante como el astro solar. Ambos son representaciones de esplendor celestial, de autoridad, de visitación celeste. ¿Podría esta moneda ser una advertencia, un testimonio celestial, proclamando que el soberano está próximo, que su iluminación está a punto de irrumpir a través de la penumbra una ocasión definitiva? Ciertos incluso observaron la numeración de destellos, 7. En las Escrituras, 7 es la numeración de consumación, de perfección celestial. 7 jornadas de formación, 7 sellos, 7 detonaciones de instrumentos, 7 recipientes. Es como si esta moneda fuera el método celestial de expresar: el período de consumación se está aproximando. Y no logro evitar visualizar cómo el Creador opera. Frecuentemente sepulta sus comunicados máximos en los recipientes más elementales. Un arbusto en la aridez, un pesebre en una aldea, un joven diminuto próximo al cauce Jordano. Esa es la manera en que nuestro progenitor comunica, silenciosamente, humildemente pero inconfundiblemente. El joven que halló la moneda expresó que cuando la recogió, experimentó calor en sus extremidades superiores. No ardiente, sino reconfortante, expresó a su progenitora, fue como sostener luminosidad solar. Esa expresión singular tocó mi órgano vital porque me recuerda lo que el Mesías expresó: soy la iluminación de la civilización. Quien me acompaña no deambulará en penumbra, sino poseerá la iluminación de la existencia. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Considero que este hallazgo es superior a arqueología. Es una proclamación espiritual, una convocatoria para reactivar, para conservar en la memoria que incluso en períodos de estremecimiento, el Creador todavía está inscribiendo su narrativa a plena visualización. El cauce Jordano, el territorio idéntico donde el Mesías fue sumergido, donde las alturas se rasgaron y el aliento descendió, está otra vez proclamando que las alturas están próximas. Y existe algo profundamente representativo sobre las dos representaciones sobre esa moneda: el semblante radiante, la iluminación de esplendor celestial, y la vegetación arbórea ardiente, la santificación de energía celestial. Uno simboliza desvelamiento, el otro refinamiento. Uno nos recuerda que el Mesías está arribando, el otro que sus creyentes deben ser depurados previamente a que Él arribe. Es como si las alturas estuvieran expresando: la iluminación está retornando, pero solamente los refinados permanecerán en su resplandor. ¿Contemplas? Previamente a que el Creador desvele su esplendor, siempre refina a sus creyentes. Precisamente como el oro es depurado mediante ignición, la confianza es depurada mediante pruebas. Y probablemente eso es lo que esta moneda simboliza. No simplemente una advertencia de su arribo, sino un recordatorio de que esta es la hora de refinamiento, que cada devoto debe seleccionar entre la ignición que depura y la ignición que sentencia. Familia, no permitas que este instante transite sin reflexión. Cuando el Creador proporciona una advertencia, anticipa una reacción. Cuando Moisés contempló el arbusto ardiente, no lo desatendió. Se desvió a contemplar lo que el Creador estaba expresando. Y ese acto de desviarse, ese instante de atención, metamorfoseó su destino completo. Probablemente este es nuestro período para ejecutar lo idéntico. Porque precisamente como Moisés fue convocado para guiar individuos fuera de las cadenas, nosotros estamos siendo convocados para guiar almas fuera de la penumbra. La vegetación arbórea ardiente sobre esa moneda no es simplemente sobre el pasado,
Es una proyección de lo que el Creador está ejecutando actualmente en esta generación. Él nos está convocando de regreso a la santificación, de regreso al arrepentimiento, de regreso a la ignición que no aniquila sino metamorfosea. Y mientras esta moneda dorada emergió desde el barro, resplandeciendo más brillante que el polvo que la sepultó, considero que el Creador está despachando un comunicado a cada órgano vital que se experimenta desatendido. Podrías estar sepultado bajo el peso de la existencia, pero mi iluminación todavía puede hallarte. Mi ignición todavía puede depurarte. Mi propósito todavía puede resplandecer a través de ti. El Jordán ha desvelado numerosos enigmas, pero este se experimenta distinto. No es una alerta de furia, es un murmullo de benevolencia, una convocatoria definitiva previamente a que la detonación del instrumento resuene. El soberano no está arribando para aniquilar, sino para restaurar, para tomar lo que fue extraviado y fabricarlo radiante otra vez. Pero familia, lo que transcurre posteriormente en esta narrativa profética enlaza cada hallazgo conjuntamente, desde el piso tembloroso hasta las corrientes carmesí, desde la efigie hasta el sello, desde el organismo hasta la moneda, porque el cauce jordano no es simplemente un territorio de advertencias actualmente. Se ha transformado en una profecía palpitante, una cuenta regresiva celestial. Y en el segmento próximo contemplaremos cómo la totalidad señala hacia una veracidad. El Mesías está arribando prontamente. Familia amada, la totalidad que hemos contemplado y escuchado hasta el momento, el piso tembloroso, las corrientes carmesí, las resonancias enigmáticas similares a detonaciones de instrumentos, la efigie ancestral, los fósiles, el organismo desde las profundidades, el sello celestial y finalmente esa moneda dorada de ignición. La totalidad de ello nos ha conducido a este instante. El cauce jordano ya no es simplemente un territorio sobre una cartografía. Se ha transformado en un clamor, un mensajero profético resonando desde las páginas de las Escrituras hacia los titulares de nuestro período. Los textos bíblicos expresan que previamente al retorno del Mesías, la civilización estará saturada de advertencias, no para desorientarnos, sino para reactivarnos. Y considero que el cauce jordano actualmente se ha unido a ese coro de alertas celestiales. Es como si las alturas estuvieran murmurando a través de sus corrientes. Me encuentro próximo, alístense. Contemplas, esto no es simplemente sobre arqueología o disciplina científica. Esto es sobre una existencia espiritual irrumpiendo a través de la dimensión tangible. Durante siglos, el Jordán ha simbolizado transitar desde la extinción hacia la existencia, desde la aridez hacia la garantía, desde la transgresión hacia la redención. Y actualmente, mientras el cauce se evapora y desvela sus enigmas sepultados, es como si el Altísimo estuviera exhibiendo a la especie humana que la temporalidad misma está transitando igualmente, desde benevolencia hacia sentencia, desde alerta hacia consumación. Deseo que lo visualices. El cauce idéntico que transportó las pisadas del Mesías actualmente fluye a través de un territorio temblando con advertencias proféticas. Cada hallazgo, desde la efigie de insurrección hasta la moneda de esplendor, narra una narrativa singular, que el segmento definitivo del trayecto de la humanidad está a punto de desplegarse. Y precisamente como Josué en alguna ocasión guió a las tribus a través del Jordán hacia el territorio garantizado, nuestro Josué superior, el Mesías, se está preparando para guiar a sus creyentes hacia la perpetuidad. Pero previamente a que ese tránsito transcurra, el Creador siempre convoca a sus creyentes a seleccionar. Conservas a Elías sobre el monte cuando expresó a las tribus: ¿cuánto período oscilarán entre dos reflexiones? Si el soberano es el Altísimo, acompáñenlo.
esa selección idéntica permanece ante la civilización hoy. Y el Jordán, a través de todas estas desvelaciones, luce estar cuestionándonos la interrogante idéntica: ¿de qué facción eres? Los textos bíblicos expresan en el Evangelio que existirán advertencias en el astro solar, la luna y las estrellas, y sobre el planeta congoja entre territorios, que los órganos vitales de los individuos fallarán por pavor de lo que está arribando sobre la civilización. Y posteriormente el Mesías expresó algo formidable: cuando contemplen estas situaciones empezar a transcurrir, permanezcan erguidos y eleven sus rostros, porque su liberación se aproxima. Familia, eso es precisamente donde nos hallamos actualmente. Las advertencias no están empezando actualmente, están acelerando. La profecía no está en pausa, está en desplazamiento. El estremecimiento ha empezado y la creación misma está testimoniando que el soberano está en trayectoria. Podrías cuestionar, pero ¿por qué el Creador nos exhibiría estas situaciones? ¿Por qué desvelarlas actualmente? Porque Él es benevolente. Porque incluso en la hora 11ª está proporcionando a la especie humana otra posibilidad para retornar. El Altísimo idéntico que retrasó la sentencia en los días de Noé, la está retrasando actualmente, no porque sea lento para actuar, sino porque es abundante en afecto. Él desea que ninguno perezca, sino que la totalidad arribe al arrepentimiento. No obstante, precisamente como en los días de Noé, existirán aquellos que se mofarán, que ridiculizarán, que expresarán: hemos escuchado esto previamente. Pero cuando la inundación arribó, fue excesivamente tardío. Familia, no estamos destinados a experimentar pánico de lo que está arribando, pero estamos destinados a estar alistados. Probablemente la razón por la que el Jordán está desvelando estas situaciones es porque el Creador desea comunicar no simplemente a la civilización, sino a ti. Probablemente has derivado, probablemente has sido capturado en el estruendo y caos de la existencia, los pavores, las incertidumbres, las distracciones. Y el Creador está convocando tu denominación otra vez. Retorna a mí. Penetra en el líquido una ocasión adicional. Arrasa tu órgano vital en el flujo de mi benevolencia, porque previamente a que el Mesías retorne, existirá un reavivamiento, un despertar espiritual que barre a través del planeta, y considero que estamos permaneciendo en el borde de él. El aliento sagrado idéntico que flotó sobre el Jordán cuando el Mesías fue sumergido está flotando otra vez sobre esta generación, alistado para saturar órganos vitales, sanar heridas e incendiar confianza donde en alguna ocasión existió pavor. Y permíteme recordarte, el retorno del Mesías no es una narrativa de desesperación, es la garantía de emancipación. El soberano no está arribando para aplastar a los devotos, sino para reclamar a su esposa. Está arribando para arrasar cada lágrima, para restaurar rectitud, para rectificar cada injusticia y para reinar en esplendor perpetuamente. Por eso esto no es simplemente el desenlace, es el inicio de la perpetuidad. Es la jornada en que el Jordán se evapora una ocasión definitiva para que los creyentes del Creador puedan transitar hacia un territorio donde no existirá más extinción, no más agonía y no más noche. Entonces, mientras escuchas estas expresiones, deseo que examines tu órgano vital. ¿Estás alistado para su retorno? ¿Estás deambulando con él cotidianamente o has permitido que la civilización te extraiga? Este es tu instante para retornar, para permitir que su aliento te depure, para permitir que su hemoglobina, representada por esas corrientes carmesí, te arrase completamente inmaculado. Conserva esto en la memoria. Ningún hallazgo, ningún prodigio, ninguna advertencia es más formidable que el comunicado de redención. El Mesías proporcionó su existencia para que, sin importar cuán oscura la civilización se torne, puedas habitar en iluminación.
expiró para que no tuvieras que enfrentar sentencia, sino pudieras transitar hacia existencia perpetua. Ese es el comunicado genuino detrás de la totalidad que el cauce jordano está desvelando. Entonces, mientras clausuramos, deseo elevar una plegaria contigo. No precipites esto. Permite que esta plegaria sea tu instante para penetrar en el líquido, para transitar hacia esperanza, perdón y restauración. Progenitor celestial, arribamos ante ti humillados por las advertencias desplegándose alrededor de nosotros. El planeta está temblando, los cauces están comunicando y la creación misma proclama que te encuentras próximo, soberano. Rasga nuestras órbitas para contemplar más allá del estruendo, más allá del pavor y reconocer que estás convocándonos al hogar. Perdónanos por nuestras distracciones, nuestra arrogancia y nuestra incredulidad. Arrástranos inmaculados, soberano, precisamente como el Jordán en alguna ocasión arrastró las transgresiones de aquellos que penetraron en sus corrientes. Satúranos otra vez con tu aliento, con una pasión por santificación, con coraje para permanecer firmes en estas jornadas postreras. Soberano, permite que cada estremecimiento en esta civilización nos conduzca más próximo a ti. Permite que cada advertencia sea un recordatorio de que tus garantías son verdaderas. Y cuando la detonación del instrumento resuene, ya sea esta noche, mañana o ciclos anuales desde actualmente, permítenos ser hallados alistados, devotos y contemplando. Mesías, proclamamos que eres nuestro Redentor, nuestro liberador y nuestro soberano arribante. Inscribe nuestras denominaciones en tu libro de existencia y proporciona a nuestros órganos vitales que arden por tu energía, hasta que retornes, que habitemos no en pavor sino en confianza, no en mutismo sino en testimonio. En tu denominación sagrado y precioso elevamos esta plegaria. Amén. Familia, si este comunicado agitó algo en tu órgano vital, no permitas que se desvanezca. Este es tu período para actuar. Eleva plegarias cotidianamente. Lee el comunicado del Altísimo. Comparte este comunicado con alguien que necesita esperanza. Las advertencias no están destinadas a atemorizarte, están destinadas a prepararte. El cauce jordano ha comunicado. El cronómetro profético está pulsando y prontamente las esferas celestiales se rasgarán otra vez, no para una ave descendiendo, sino para el soberano retornando. ¿Qué está ocurriendo en las profundidades del río Jordán? La Biblia siempre lo ha descrito como un escenario para lo divino. Encuentros celestiales, milagros que desafían la lógica y llamados que cambiaron la historia. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para esto. Debajo de sus aguas sagradas ha emergido una estatua con la apariencia de un ser celestial caído. Se reportan sonidos que recuerdan a trompetas surgiendo de la tierra mientras el agua se tiñe de un rojo inexplicable. ¿Es esta una llamada de atención desesperada de lo alto? ¿Estamos siendo testigos de una señal sobrenatural desplegándose ante nuestros propios ojos? Jesús nos advirtió que estuviéramos vigilantes y ahora parece que las señales han llegado. El Jordán jamás ha sido un simple cuerpo de agua. Su viaje comienza en las laderas del monte Hermón, serpentea a través del mar de Galilea y desemboca en el Mar Muerto. Este río ha sido el epicentro de innumerables prodigios bíblicos. Sin embargo, lo que está sucediendo en este preciso momento podría ser el evento más profético de todos. En los últimos meses, una serie de sucesos extraños han sacudido la región del Jordán. Los habitantes locales hablan de luces inexplicables que danzan sobre la superficie del agua por la noche, de temblores misteriosos que hacen vibrar el lecho del río y de encuentros espirituales tan sobrecogedores que algunos han caído de rodillas, paralizados por el asombro. Tanto turistas como residentes describen una atmósfera espiritualmente densa, como si algo ancestral y poderoso estuviera a punto de despertar. Y entonces, en medio de todo este misterio, hicieron el descubrimiento.
Pero, espera un segundo. Si este enigma ya te ha atrapado, pulsa el botón de me gusta, deja un comentario con tus teorías y asegúrate de compartir este video. Es importante que más gente vea lo que está pasando. Bien, continuemos. Un equipo de arqueólogos, mientras investigaba unas inusuales alteraciones en los sedimentos de un recodo seco del río, se topó con un hallazgo que desafiaba toda explicación lógica. Oculto bajo capas de roca antigua y lodo fluvial, desenterraron algo colosal, algo que provocaba escalofríos. Ante ellos se reveló una estatua gigantesca de más de 3 metros de altura, con forma humanoide, pero con un aura inconfundiblemente de otro mundo. Su cuerpo de piedra estaba increíblemente conservado. Unas alas majestuosas se curvaban a su espalda. Sus brazos estaban cubiertos de inscripciones extrañas, una escritura arcaica que ningún experto ha logrado identificar hasta ahora. El rostro de la estatua estaba tallado con una precisión inquietante, sereno, en calma, pero a la vez abrumadoramente perturbador, como si observara desde una dimensión más allá del tiempo. La especulación se desató de inmediato. ¿Era simplemente una obra de arte de una civilización perdida? ¿O habían descubierto algo mucho más aterrador? Muchos buscaron respuestas en las Escrituras. El Génesis, capítulo 6, habla de los hijos de Dios, seres divinos que descendieron a la tierra y tomaron a mujeres humanas como esposas. Su descendencia fueron los Nefilim, gigantes, guerreros de gran renombre, nacidos de una unión prohibida entre el cielo y la tierra. La epístola de Judas 1:6 lanza una advertencia sobre estos ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su propia morada, sino que abandonaron su propia residencia, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. El libro de Apocalipsis 9:14 describe a 4 ángeles atados junto al río Éufrates, esperando ser liberados en los días finales. Pero, ¿y el Jordán? Podría ser también un lugar donde antiguos seres caídos fueron ocultados, sellados por un juicio divino, aguardando un tiempo señalado para resurgir. Esta estatua, este monumento enterrado en el silencio, podría no ser un tributo a un mito. Podría ser una marca, una advertencia o incluso la manifestación de uno de estos mismos seres, atado hace eones y que ahora comienza a emerger. ¿Estamos viendo cómo la profecía se despliega ante nosotros? ¿Es este el comienzo de algo mucho más sobrenatural de lo que jamás imaginamos? Sigue viendo. La verdad apenas comienza a salir a la superficie. El río Jordán, el lugar sagrado donde Jesús fue bautizado, ha sufrido recientemente una transformación alarmante. Sus aguas, que una vez fueron claras y serenas, se han vuelto de un rojo profundo e inquietante. Este fenómeno ha dejado atónitos a los científicos y ha conmovido los corazones de los creyentes, que no pueden evitar establecer conexiones con las escrituras antiguas y las señales proféticas. Este evento no es un caso aislado. En los últimos años, ríos de todo el mundo, desde Argentina y Perú hasta Japón y China, han experimentado decoloraciones rojas similares e inexplicables. A pesar de los intentos de la ciencia por atribuirlo a la proliferación de algas o a depósitos minerales, hay algo en el patrón y en el momento en que ocurre que parece demasiado significativo como para descartarlo. ¿Podría esta tendencia global ser una mera coincidencia o se está desarrollando algo más divino? La Biblia utiliza repetidamente la conversión del agua en sangre como un símbolo del juicio divino. En Éxodo 7, 17, 21, Dios instruyó a Moisés para que golpeara el Nilo, y sus aguas se convirtieron en sangre, una clara advertencia para el faraón y el pueblo de Egipto. Esa misma imagen reaparece en Apocalipsis 16, 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Cuando se consideran en conjunto,
Estos textos antiguos y los fenómenos modernos plantean una pregunta inevitable. ¿Podría el enrojecimiento del río Jordán ser un presagio? ¿Una señal de que estamos viviendo en los últimos días antes del regreso de Jesús? Mientras el mundo busca respuestas en la ciencia, la verdad podría estar en la profecía. Y lo que una vez se descartó como simbólico, ahora podría estar apareciendo ante nuestros propios ojos, como advertencias literales que resuenan desde las páginas de las Escrituras. ¿Estamos presenciando un juicio, una llamada de atención o el cumplimiento de lo que fue anunciado hace mucho tiempo? Después de que el río Jordán adquiriera esa espeluznante tonalidad roja, se puso en marcha una oleada de investigaciones científicas y arqueológicas. Las teorías iniciales apuntaban a causas naturales, quizás escorrentías minerales, algas rojas o contaminación. Pero lo que los investigadores encontraron bajo la superficie del río superaba con creces cualquier cosa que hubieran anticipado. Enterrada bajo siglos de sedimento y piedra, se encontraba algo que se creía perdido en el tiempo: el Arca de la Alianza. Desde criaturas marinas monstruosas hasta artefactos bíblicos, cada descubrimiento es más escalofriante que el anterior. ¿Es esto solo una coincidencia o se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Lo que suceda a continuación sacudirá tu fe y despertará tu alma. Este es el mismo río donde Jesús estuvo, donde el cielo se abrió y la voz del Padre se escuchó. Pero ahora el río Jordán se ha convertido en el escenario de otro momento divino. Un objeto extraño y poderoso acaba de ser descubierto, y sus marcas, su forma y su ubicación apuntan directamente a la profecía bíblica. Los expertos están desconcertados. Los líderes de fe están lanzando advertencias y los creyentes observan con atención. Porque si esto es lo que parece ser, no es solo la historia lo que se está desenterrando, es el cielo haciendo sonar la alarma. Únete a nosotros mientras desvelamos el misterio, rastreamos las profecías y planteamos la pregunta que resuena en el corazón de cada creyente. ¿Es esta una señal de que Jesús viene pronto? El río Jordán es el mismo cauce donde Josué cruzó hacia la tierra prometida, donde Naamán fue sanado de la lepra, donde Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, y donde Jesús mismo fue bautizado mientras los cielos se abrían y el Padre declaraba: «Este es mi Hijo amado». ¿Podría ser que este río sagrado, el mismísimo escenario de la visitación divina, se esté preparando una vez más? A medida que las aguas del Jordán retrocedían y la visibilidad submarina mejoraba, un equipo de arqueólogos hizo un hallazgo asombroso. Incrustadas en el sedimento había armas antiguas, puntas de lanza de bronce y hierro, puntas de flecha y fragmentos de hojas de espada. Cada pieza, aunque corroída por el tiempo, llevaba la inconfundible artesanía de guerreros de siglos pasados. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La datación por carbono y el análisis metalúrgico sugieren que estas armas tienen más de 2000 años, situándolas en las turbulentas épocas de la monarquía de Israel y la revuelta de los macabeos. Algunas podrían incluso corresponder a las batallas bíblicas libradas por el rey Saúl, el rey David o los ejércitos de Judas Macabeo. Su presencia en este río santo ha desatado tanto la investigación académica como la reflexión espiritual. Pero, ¿por qué se encontraron estas armas aquí, en un río asociado más con la paz, la sanación y el bautismo que con la guerra? Una teoría
es que estas armas fueron abandonadas tras una gran batalla librada a orillas del río, un enfrentamiento ahora perdido en la historia. Otros creen que fueron arrojadas deliberadamente al agua como parte de un ritual, un acto simbólico de deponer las armas en reverencia a Dios. Las culturas antiguas a menudo trataban los ríos como portales sagrados entre los reinos físico y espiritual. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Y el Jordán, por encima de todos, siempre ha sido un río de encuentros divinos. Algunos rabinos y teólogos cristianos por igual ven un significado profético en este descubrimiento. Un rabino sugirió que estas armas podrían haber pertenecido a guerreros que antes de la batalla entregaron sus espadas al poder del cielo, reconociendo al Dios de Israel como su verdadero protector. Un momento. Si lo que estás viendo te parece tan fascinante como a nosotros, dale al botón de me gusta, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartirlo. Es crucial que esta información llegue a más personas. De acuerdo, sigamos adelante. Poco después del descubrimiento de las armas antiguas, el equipo de excavación hizo otro hallazgo impresionante bajo el suave y limoso fondo del río Jordán. Mientras los buzos retiraban capas de lodo compactado, vieron algo brillar, no oxidado como el hierro o el bronce, sino radiante e inconfundiblemente valioso. Un tesoro escondido había estado durmiendo bajo el lecho del río durante siglos, quizás más. Lo que emergió fue simplemente asombroso. Monedas de oro estampadas con símbolos de emperadores olvidados hace mucho tiempo, anillos de plata adornados con piedras preciosas y joyas intrincadamente talladas con antiguas inscripciones hebreas. Algunos de los artículos llevaban emblemas romanos, una clara señal de que estas reliquias provenían de diversas culturas que una vez chocaron y coexistieron en esta tierra. Pero lo que más sorprendió a los historiadores no fue solo la antigüedad o la artesanía, sino el simbolismo. Varios objetos presentaban representaciones de menorás, palomas y ramas de olivo, imágenes profundamente ligadas a la fe judía. Otros mostraban dioses romanos y sellos imperiales, insinuando un momento en que la fe, el poder y la resistencia estaban en colisión. Fue este tesoro escondido durante un asedio. ¿Pudieron sacerdotes o aldeanos que huían a verlo enterrado cerca de las aguas sagradas para mantenerlo a salvo? ¿O fue esta una ofrenda intencional, algo colocado cerca del Jordán con fines espirituales? Algunos eruditos creen que esto pudo haber sido parte del tesoro del templo, sacado de contrabando antes de una invasión. Otros lo ven como la riqueza privada de aquellos que buscaron refugio cerca del río durante tiempos de agitación política. Independientemente de la teoría, una cosa está clara: estos objetos de valor no son solo monedas y baratijas, son testigos silenciosos de vidas vividas con fe, miedo y esperanza, y su repentina reaparición mientras el Jordán retrocede se siente como algo más que arqueología. Quédate con nosotros, porque lo que descubrieron a continuación te hará cuestionar el límite entre la naturaleza y lo sobrenatural. Justo cuando parecía que el río Jordán no podía revelar más sorpresas, se desarrolló otra escena espeluznante. Y esta vez no estaba enterrada bajo el lodo o la piedra, estaba viva. Investigadores estacionados cerca de un recodo del río comenzaron a notar un sonido extraño al anochecer, un croar bajo y constante. Cuando investigaron, encontraron algo asombroso: una congregación masiva de ranas,
no dispersas por las orillas del río, sino apiñadas en un tramo aislado del agua, cientos, posiblemente miles de ellas. Los aldeanos locales fueron los primeros en hacer la conexión bíblica. En Éxodo 8, Dios envió una plaga de ranas sobre Egipto como una señal para el faraón, un juicio que convirtió la vida cotidiana en un horror. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ve al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, plagaré todo tu país con ranas». Únete a nosotros mientras descubrimos los escalofriantes secretos bajo el río Jordán, descubrimientos tan impactantes que podrían ser las señales finales de que Jesús viene pronto. El río Jordán, considerado durante mucho tiempo uno de los sitios más sagrados de la historia bíblica, se enfrenta a una crisis sin precedentes. Lo que una vez fue un próspero cuerpo de agua que simbolizaba la vida, la sanación y el renacimiento, ahora yace en decadencia y silencio. Años de contaminación, uso excesivo y cambio climático han reducido su caudal en casi un 90%. En algunos tramos, el agua es tan poco profunda que se puede cruzar caminando. Orillas agrietadas por el lodo ahora reemplazan lo que antes eran arroyos florecientes. Pero algo más profundo está sucediendo. Un segundo. Apoya nuestro trabajo con un me gusta. Cuéntanos qué piensas en los comentarios y comparte este video con tus amigos. Continuamos. Todo comenzó con un sonido, bajo, profundo y escalofriante. Durante semanas, los aldeanos y viajeros a lo largo del río Jordán susurraban sobre una extraña vibración que se podía sentir a través del suelo. No era solo ruido, era una presencia. Algunos lo describieron como un gemido de la propia tierra, mientras que otros dijeron que sonaba como el toque lejano de un cuerno, resonando a través de la roca y el agua. Al principio, los científicos lo descartaron como un fenómeno natural. Quizás el desplazamiento de placas tectónicas o el movimiento de agua subterránea creando nuevas cavernas. Pero las teorías se desmoronaron rápidamente cuando no se detectó actividad sísmica. La Tierra no se estaba moviendo, pero algo estaba llamando desde sus entrañas. Algunos comenzaron a llamarlo el lamento de la Tierra. Otros creían que era algo mucho más espiritual, una advertencia divina o una agitación demoníaca bajo el río sagrado. Podría estar relacionado con Apocalipsis 6, donde la apertura del sexto sello desata grandes terremotos, perturbaciones cósmicas y fenómenos inexplicables que señalan el juicio venidero. La Biblia nos dice que antes del regreso de Cristo, el mundo temblará, el cielo se oscurecerá, la tierra se sacudirá y aparecerán extrañas señales, tanto en el cielo como en la tierra. Y al escuchar este sonido inquietante bajo el Jordán, recordamos Romanos 8:22, donde dice: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, anhelando la redención». ¿Podría esta vibración espeluznante ser parte de ese gemido divino? Una advertencia de que el fin se acerca. Una cosa es segura, esto es solo el principio. El río Jordán, que una vez fue un lugar de sanación y renovación, ahora parece ser un mensajero de la profecía. Sigue viendo, porque el río aún no ha terminado de hablar, y lo que viene a continuación te sacudirá hasta la médula. Apenas unos días después de que se registraran los misteriosos sonidos bajo el río Jordán, un grupo de buzos profesionales hizo un descubrimiento que dejó atónitos tanto a científicos como a teólogos. Mientras inspeccionaban el área cerca del recodo norte del río, se encontraron con una criatura masiva y de otro mundo acechando en las turbias profundidades. Un calamar gigante de casi 5 metros de largo. Esto no fue un avistamiento ordinario. Los calamares gigantes se encuentran típicamente a miles de metros bajo la superficie del océano, en algunos de los entornos marinos más extremos y remotos de la Tierra.
Que uno aparezca en el agua dulce del río Jordán, un lugar a cientos de kilómetros del mar, es biológica y geográficamente imposible. El animal parecía desorientado, agitándose violentamente, y tenía profundas cicatrices en su cuerpo liso y gris, dijo el doctor Eli Ben-Hanan, un biólogo marino que fue llamado para investigar. No hay una razón lógica para que esta criatura esté aquí. Es como si algo la hubiera forzado a salir de su dominio natural, o la hubiera invocado. Los teólogos comenzaron a intervenir. Algunos señalaron Isaías 27.1, que habla del Señor matando a Leviatán, la serpiente tortuosa, el dragón que está en el mar. Otros hicieron referencia a Apocalipsis 13, donde una bestia surge del mar, aterrorizando a las naciones. ¿Podría ser esto una manifestación simbólica o incluso literal de tal profecía? ¿O es la naturaleza reaccionando violentamente, manifestando señales de juicio en respuesta a la creciente rebelión y colapso moral de la humanidad? A lo largo de las Escrituras, las bestias a menudo sirven como presagios de la intervención divina. ¿Y si esto no es solo una anomalía, sino una advertencia? Una criatura de las profundidades ha surgido, no en el océano donde pertenece, sino en el corazón de Tierra Santa. Y este es solo el segundo descubrimiento. Sigue viendo, porque lo que el río Jordán está a punto de revelar a continuación será aún más aterrador. En el mismo tramo del río Jordán, donde se descubrió el calamar gigante, emergió otro artefacto aún más misterioso. Un objeto de piedra pequeño y modesto, no más grande que una mano humana, pero que irradiaba una innegable sensación de poder antiguo. Fue encontrado encajado entre dos rocas cerca de la orilla por un buzo que realizaba exploraciones de rutina en el lecho del río. A primera vista parecía una simple reliquia, quizás un trozo de cerámica rota o una moneda vieja, pero tras una cuidadosa limpieza y análisis, se reveló que era un sello tallado como ningún otro encontrado en el registro arqueológico de Israel. Grabados en su superficie lisa, había símbolos extraños, desconocidos incluso para los eruditos más experimentados. El lenguaje parecía anterior al hebreo clásico, posiblemente fenicio o incluso escritura premosaica, con características encontradas en antiguas inscripciones mesopotámicas. Pero lo que realmente capturó la atención fue la figura central, un ángel de 6 alas, majestuoso y temible, de pie triunfante sobre una serpiente enroscada debajo de él. La imagen desató inmediatamente la especulación espiritual y profética. Los historiadores sugirieron que podría haber pertenecido a una antigua secta guardiana, una orden religiosa secreta encargada de proteger lugares sagrados o contener fuerzas espirituales. ¿Podría ser esto un eco moderno de aquel antiguo juicio, una repetición sobrenatural o algo completamente distinto? Algunos científicos sugieren que los ciclos de reproducción y los patrones climáticos podrían explicar el fenómeno, pero la gran concentración, la ubicación y la extraña quietud desafían toda explicación. Las ranas aparecieron durante días y luego con la misma rapidez desaparecieron. Eruditos y líderes espirituales por igual quedaron sin palabras. Fue una señal, una advertencia, una llamada a prestar atención, y lo que viene a continuación nos transportará directamente a los días de Jesús. En medio de las aguas bajas y el lodo desmoronado a lo largo de la orilla del río Jordán, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante, uno que se sintió más como un tiempo divino que como una coincidencia. Mientras los equipos excavaban suavemente lo que parecían ser antiguas estructuras de piedra, comenzaron a descubrir los cimientos de una iglesia olvidada hace mucho tiempo. Enterrado bajo capas de sedimento y arena, yacía un suelo de mosaico bellamente conservado, brillando bajo la luz del sol como una ventana al pasado. En el centro del mosaico,
una cruz de piedra ornamentadamente diseñada, rodeada de vibrantes imágenes de peces, palomas y ángeles. Cerca de allí se encontraba una pila bautismal tallada, todavía intacta, con débiles rastros de su uso sagrado. Inscripciones en griego rodeaban la obra de arte, muchas de ellas alabanzas a Jesucristo, llamándolo Salvador, luz del mundo y agua viva. Los expertos creen que esta puede ser una de las iglesias cristianas más antiguas jamás construidas cerca del río. Un lugar de reunión sagrado para los creyentes que venían a recordar el bautismo del propio Jesús. Los símbolos no eran accidentales. Los peces representaban a los seguidores de Cristo, las palomas simbolizaban al Espíritu Santo y los ángeles marcaban la presencia divina en el bautismo de Cristo, tal como se registra en los Evangelios. Descubrir un lugar así en un momento en que el mundo está sediento de significado y dirección se siente profético. Algunos lo han llamado una cápsula del tiempo de la fe, sellada por el flujo del río, ahora revelada como si fuera una señal. ¿Estaba destinado este sitio a ser descubierto ahora, en este momento de incertidumbre global y hambre espiritual? ¿Podría Dios estar recordándonos, a través de piedras y agua, lo que realmente importa? Mientras los buzos continuaban inspeccionando las aguas poco profundas alrededor de las ruinas de la antigua iglesia de mosaicos, notaron un movimiento en el agua, no de escombros, sino de vida. Peces, docenas de ellos, y no cualquier pez, nadaban cerca de los restos de las piedras bautismales, grandes bagres e inconfundibles tilapias, una especie profundamente simbólica en la tradición cristiana. La tilapia es a menudo conocida como el pez de San Pedro, un nombre que proviene directamente de Mateo 17:27, donde Jesús le dice a Pedro que pesque un pez y que en su boca encontrará la moneda necesaria para pagar el impuesto del templo. Esa provisión milagrosa ha resonado a través de las enseñanzas cristianas durante siglos como un testimonio de la providencia y el cuidado de Dios. Pero estos peces, especialmente en tal número, no se ven típicamente tan al sur a lo largo del Jordán. Su aparición en estas aguas plantea preguntas tanto a científicos como a creyentes. ¿Es esto una migración natural o algo más? ¿Podría su presencia ser un recordatorio profético, no solo de un milagro histórico, sino de un llamado espiritual, de provisión en tiempos de sequía, de aquel que dijo a sus discípulos: «Seguidme y os haré pescadores de hombres»? Algunos líderes de fe locales creen que el momento es más que una coincidencia, que así como la iglesia primitiva se erigió cerca de este sitio, y así como Jesús una vez caminó por estas aguas, la llegada repentina de estos peces simboliza un recordatorio divino, el llamado a regresar, a creer, a seguir, y con cada chapoteo parece que el mensaje se hace más fuerte. ¿Podría el pescador de hombres estar agitando las aguas de nuevo, justo antes de su regreso? Mantente atento, porque lo que viene a continuación podría sacudir los cielos y pintar los cielos de juicio. Y entonces llegó la señal más alarmante de todas. Después de varios días de creciente tensión, nubes oscuras se acumularon sobre el valle del Jordán.